Entonces, una vez más, hoy día vamos a hablar sobre la preservación de la integridad de las Escrituras. ¿Y quiénes son los encargados de preservar la integridad de las Escrituras? Nosotros. ¿Quién más? Tenemos que ser nosotros. Somos nosotros. Hermano, pero Dios es el que cuida su palabra. Sí. Pero Dios es un ser que mora. ¿Y dónde está Dios ahora mismo? Pues hermano, como dice el himno, más allá del sol. No. Dios está ahora mismo aquí en el corazón de hombres y mujeres que son justos. O como dice también en lenguaje común, santos. La palabra es justo, pero como el español es tan vasto, confundimos al justo con la justificación. Y nos vamos a la primera etapa de la gracia, cuando no es exactamente de eso a lo que nos referimos. Una cosa es ser justo, o el camino hacia ser justificado, amén, de ser justo, y otra cosa es la justificación. ¿Ve? La primera etapa de la gracia, porque Dios nos escogió. ¿Ve? Porque es que todo este proceso comenzó en nosotros. El proceso empieza reconociendo nuestra condición de salvos. Porque Jesús no murió en la cruz así nada más de pronto y gratis, sino que Él murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos. Por nuestro bienestar es que Él fue a morir en la cruz. Eso nunca se nos debe de olvidar. Hoy día hablamos de todo menos de lo que se hizo en Jesús o lo que Jesús dijo. Ese es el gran problema de hoy. Damos todo tipo de opiniones que han venido a surgir después de cientos de años desde que llegó Jesús, y no sabemos qué dijo Jesús, no sabemos qué hizo Jesús, no sabemos ni para qué vino Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Religión. Y cada grupo que se llame cristiano alrededor del mundo, es más, de todos los grupos, de todos los religiosos que hay en el mundo, cada grupo no tiene sino su propia cobertura. A eso se le llama religión. A eso se le llama religiosos. Tenemos, por ejemplo, a los de la iglesia de Bill Clinton, que son muy religiosos ellos, incluido Bill Clinton, quien después de hacer lo que hizo, seguía siendo diácono de su iglesia. Pues que Bill Clinton es muy hombre, y porque es muy hombre hizo lo que hizo. ¡Qué barbaridad! Pero es así. Ellos tienen su cobertura. Ellos tienen su religión. Entonces, es importante, es necesario, es urgente que hablemos sobre la preservación de la Escritura. Porque solamente la Escritura preservada creará, ¿qué cosa? A esos hombres y mujeres de la palabra, a esos que den los frutos que nos permitan saber de qué árbol son. Por eso no hablaría Jesús que por sus frutos lo conoceréis, si es que no hubiera más de un solo árbol. Tenemos el árbol del bien, tenemos el árbol del mal, ¿ve? Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del bien y del mal, ¿ve? Tenemos la luz y tenemos las tinieblas. Si no hubiera algo más que un solo árbol, Jesús nunca hubiera dicho por sus frutos, porque esas son palabras de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Así que la verdadera palabra, o sea, la revelación de Dios, la palabra revelada de Dios, producirá, aquí está, mira, hombres y mujeres de Dios, ¿ve? Hijos de Dios. Pero una escritura toda tenue, toda entenebrecida, con distintos traductores y cada uno traduciéndola a su regalada gana, y como mejor le convenga, producirá, ¿qué cosa? Oscuridad, ¿ve? Aquí hay distintas fuentes traductoras, ¿ve? Pero de este lado, del lado de la luz, solamente tenemos a Dios inspirando la palabra que se escribió en los distintos libros que tenemos compilados aquí en la Biblia, los cuales a su misma vez nos van a inspirar, nos van a formar, nos van a poner en condición de hijos e hijas de Dios. Eso. Cuando hablamos de hijos de Dios, cuando hablamos de hijas de Dios, estamos hablando de personas obedientes a la palabra. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Cuando tú hablas del Hijo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, estamos hablando de individuos que están obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ve? Un hijo de Dios es alguien obediente a la palabra de Dios. Viene un sectario y te dice, yo soy un hijo de Dios. Tú le vas a decir, no, Señor, usted puede ser una criatura de Dios, pero no sus hijos. ¿Ve? No uno de sus hijos.
La rata la creó Dios, sí, es una criatura. La salamandra la creó Dios y es una criatura, pero no es hija de Dios, no es hijo de Dios. Eso es lo que debemos de tener siempre presente. Viene un señor del arco iris y te dice, yo soy hijo de Dios, tú le dices, no, usted es una criatura de Dios. El día que usted comience a obedecer la palabra de Dios, usted se convierte en un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona. Pero cualquiera que despierte en la mañana, de pronto dice, yo soy hijo de Dios. Y tú dices, no. Puede tener carita de ángel, puede tener vocecita de gato, ve, pero si no obedecen a Dios, ¿cómo rayos pueden llamarse hijos de Dios o hijas de Dios? Dios nos ayude. Ser hijo de Dios es ser obediente a la palabra de Dios. Hay muchos judíos en el mundo, pero son pocos los que obedecen la palabra de Dios. Ese es el punto. Hoy día estaba escuchando, bueno, no hoy día, en estos días estaba escuchando que incluso los judíos ya están comenzando a cuestionarse si realmente el Mesías o el siervo sufriente del que habla Isaías es tal cual se lo han venido diciendo sus maestros. Ya se pusieron a dudar de eso. Quizás no es Israel, porque ellos decían, el siervo sufriente es Israel. Pero están despertando y dicen, creo que no es así. Pues claro. No, pues es que Israel sufre y sufre y sufre y sufre. Bueno, eso está bien, es correcto, pero eso está basado en otra profecía. No tiene nada que ver con Isaías 53, que habla del Mesías, de Cristo, de Jesús, el siervo sufriente. Y luego también habla de los que llevan la cruz de Cristo. Si con él hicieron todo lo que hicieron, ¿qué no van a querer hacer con los que siguen a Jesús? Así que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Vamos a abrir las Escrituras ya para dejar el fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Recuerden, una vez más, hoy día vamos a hablar o vamos a explicar por qué es vital tener una Biblia que respeta los textos originales. Cada vez que hablemos de un versículo que ha sido alterado en la Biblia, vamos a citar este título, ¿ya? Preservando las Escrituras. Miren, vamos rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Como siempre, vamos a usar, primero que todo, la Reina Valera. La traducción de la Reina Valera está basada en el Textus Receptus, se actualizó con el texto masorético y con el texto crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido, por desgracia, alterada al gusto de los dueños de los textos críticos, que resultan ser, pues, principalmente los católicos romanos, porque existen católicos ortodoxos también, pero estos son los católicos romanos. Recuerden, la catolicidad de la iglesia no tiene nada que ver con Roma, ¿ya? Católico quiere decir solamente universal. Pero nosotros, pues, no podemos ir por las calles diciendo soy católico, porque no tiene sentido, ¿ve? Pero soy cristiano, ¿ve? Y es más, obediente a la palabra de Dios, eso ya te pone por encima de todo el resto que profesa cristiandad en este mundo. Recuerden, la cristiandad está de cabeza. Dios nos ayude. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Y por qué me dices que la cristiandad está de cabeza, hermano Luis? Está de cabeza. Ahora mismo hay varios. Yo conozco gente de cerca que piensan que están siguiendo y sirviendo a Dios, pero pobrecitos y pobrecitas están siguiendo y sirviendo al mismo diablo. Ya lo explicamos. Son gente que no escucha mis sermones. Eso está ahí cuando demostré que en el Antiguo Testamento se adoraba a Baal, en el Nuevo Testamento se adoraba a Baal, y hoy día están adorando también a Baal. En otras palabras, a otros dioses, menos al Dios verdadero o al Altísimo. Pero ¿qué podemos hacer? Ahí se sienten bien porque no quieren hacer nada más que solo seguir tradiciones de hombres, pero no lo que Dios pidió que se haga. Hay gente ahora mismo en iglesia de falsa doctrina que saben que es iglesia de falsa doctrina, pero les importa un pepino. ¿Por qué? Porque ahí se sienten bien. Y si se sienten bien ahí, es porque, bueno, oiga, yo no soy bienvenido o no me siento bien donde no pertenezco. Pero a veces hay gente que piensa que pertenece a un cierto lugar y no porque encajas quiere decir que pertenezcas a ese lugar. Es como un gajo de mandarina metido en una cabeza de ajos, ¿no? ¿Han visto esa figura o no? No porque encaja quiere decir que perteneces a ese lugar.
pero ya Dios se encarga, ¿no?, de zarandear a estas personas con sufrimiento y todo lo que venga a implicar el que se salve este individuo. Pero Dios, si son ordenados para vida eterna, hermanos, Dios mismo va a hacer su obra. Recuerda, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Nuestros esfuerzos son vanos y son en balde si Dios no está en medio de ese asunto. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más, porque tú en verdad eres bueno. Tú en verdad eres justo. No hay nada en esta vida que pueda sobrepasar tu justicia. Ninguno que sea puesto en balanza puede burlar tu justicia, Señor. Amado Dios, apelamos hoy a tu justicia. Apelamos hoy al cumplimiento de tu palabra, Señor. Apelamos hoy a ti, buscando, Señor, ante todo consuelo en medio de las dificultades y buscando en ti, Señor, a quien vengue todas las maldades que se hacen en contra de tus hijos y de tus hijas. Amado Dios, tú eres el juez justo, Señor. Tú eres el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, y tú eres, Señor, quien pone todo en su debido orden. Y estamos aquí una vez más delante tuyo, Padre, para hablar sobre tu palabra, para hablar sobre todo lo que involucra la preservación de tu palabra. Ayúdanos tú, inspíranos tú, Señor, para que podamos poner algo en el corazón de las personas que oyen hoy aquí y los que oirán también la grabación, Señor. Redarguye sus vidas de tal manera que sean provocados a buscarte en tu palabra, Señor. Que sean provocados a ir e investigar en la Biblia que no tocan hace años y ver si lo que decimos es así como lo estamos declarando, Padre. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas que en verdad puedan ser cimentados en fundamento fuerte y sólido. Que podamos enfrentar lo que sea que vayamos a enfrentar. Que seas tú quien pelee por nosotros, Señor, y que seas tú quien se pare por tus hijos y tus hijas, Padre. Porque bajo condición estamos andando, Señor, y escrito está: si tú estás en mi palabra, si yo estoy en ti, entonces pide lo que quieras, que yo lo haré. Es así, dice el Señor. Amado Dios, inspíranos hoy, Padre, que podamos hablar tu palabra de tal manera que no haya pretexto para no tomar acción. Hoy muchos pasan a tu reino y hoy muchos se rebelan contra ti, Padre. Gracias, porque escrito está así desde el principio, Señor. Aún en Deuteronomio se declara: algunos decidirán por la vida y otros decidirán por la muerte. Y Jesús dijo: el que cree será salvo y el que no, condenado. Amado Dios, ayúdanos hoy. Ten misericordia, Padre. Guíanos tú, inspíranos tú, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios le bendiga, tomen asiento. Gloria a Dios. Ya saben, ya viene pronto la clase sobre todo lo que tiene que ver con Deuteronomio 32. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la correcta interpretación o la correcta manera en que la palabra de Dios llega a nosotros y sobre la tergiversación de la palabra de Dios, acomodando esta a gusto de propios y de extraños. Amén. Propios del reino de las tinieblas y extraños digo porque por ahí alguno que otro confundido buscando tener
su propia experiencia personal con algo que no es Dios. Hay mucha gente, de verdad da pena, que hoy día caminan como si de verdad estuvieran caminando en el camino del Señor y andan perdidos o perdidas. Y es una tristeza, de verdad. Una vez se pone a pensar, pero ¿qué podemos hacer? Nada. La gente es libre de decidir. Son libres de decidir su bien, su mal. Son libres de decidir si avanzan o retroceden. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles a la palabra del Señor. Y para eso tenemos que tener presente el vigilar, de que tenemos. Recuerden, ¿qué cosa venimos a hacer en la iglesia? ¿Se acuerdan lo que les enseñé hace no mucho tiempo? ¿Qué cosa hace toda persona desde los tiempos antiguos hasta hoy con el acto o la acción de venir a la iglesia? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Vienen a observar la palabra. Venimos a observar la palabra. Esa es la acción, la definición de la acción que venimos a hacer. Entonces, ¿qué significa observar? Observar quiere decir examinar atentamente. Observar quiere decir guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. Entonces, para que yo sepa lo que es exactamente aquello que se me manda y se me ordena, yo debo de estar seguro de que tengo la palabra profética más segura frente de mí, ya sea de modo digital o de modo físico, en la clásica forma de libro, en papel, claro está. No creo que usted use papiros todavía hoy por hoy, pero si usa papiros o jeroglíficos, está bien. Pero tenemos que estar seguros de que fuera lo que sea que esté delante de nosotros y diga que es palabra de Dios, tiene que ser algo que yo pueda, consultar y estar seguro de que allí se me está diciendo todo lo que yo debo de guardar y cumplir al pie de la letra, como se manda y se ordena. ¿Me están entendiendo? Porque si me dan algo que no es palabra de Dios, si me dan algo que no es inspirado por Dios, crean ustedes que van a estar pensando que se van a la luna, pero se están yendo a otro lado. ¿Ve? Basta que exista un error en el cálculo, todo se echa a perder. ¿Dónde están mis hermanitas científicas, los científicos? Un error en el cálculo y todo se malogra. Así que uno debe estar muy precavido, muy observador. ¿Saben cuál es el problema hoy con la gente? Que son muy prácticos. Y en el uso y el abuso de la practicidad o el pragmatismo, no leen. Ya no leen. No sé si se han dado cuenta. El otro día yo me compré cierto producto y yo no me di cuenta de algo. Pero yo seguía haciendo lo que yo solía hacer. Pero ustedes saben, cada cierto tiempo los productos cambian, se mejoran, se usan nuevos disolventes. Y bueno, como yo lo solía hacer, ya no era así. Ahora este producto usaba otro tipo de disolvente. Malogré el material. Y todo porque no leí. Y quise ser práctico. Por eso es importante que nosotros, antes de avanzar, antes de pensar de que lo que vamos a hacer le va a agradar a Dios, hay que cerciorarnos si de verdad eso que vamos a hacer le agrada o no le agrada a Dios. ¿Y dónde se observa eso? En la Biblia. Y la Biblia que nosotros tengamos tiene que ser la más precisa, la más exacta. No existe traducción, hermano, al 100%. Es cierto, es verdad, pero procura tener una Biblia que sea lo más fiel al original. Me explico, porque gran parte del error en la preservación de las Escrituras tiene que ver con la falta de fe o la mala fe de los intérpretes y traductores. En cualquier cosa, si el intérprete o traductor no es fiel a lo que sea que esté traduciendo, la va a malograr. La va a malograr. Créanme que eso es así. Aún en la interpretación del mensaje. Si el intérprete no está en línea con lo que dijo el mensajero, te va a interpretar lo que él cree que dijo el mensajero. Señores, no me digan lo que creen o piensan o asumen que dijo. Díganme exactamente lo que dijo y no metan sus ideas ni sus opiniones. ¿Ve? Igualito tiene que ser en la Biblia. Por eso ese es el gran problema hoy. Tan problemático es el asunto que cada cierto tiempo aparece una nueva Biblia. Y esta reclama tener
los textos originales y reclama tener la interpretación más fidedigna. Al punto que actualmente tenemos una Biblia de estudio que se llama la Biblia del Reino al revés. Y tú dices, ¿pero qué significa eso? Cuando te dicen al revés, ¿qué quiere decir? Ten cuidado que eso tiene que ver con ideología de género o la ideología de los degenerados. Es exactamente lo que es. Ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la posmodernidad tiene que ver con mente de gente que tiene cerebro o mentalidad de niño. No sé si te has puesto a ver el arte postmoderno. Un garabato aquí, unas 2 líneas más allá, y allá tienen un círculo así, y tú vas y la gente paga millones por eso. Pagan miles y miles de dólares por esos cuadros. Pero tú, que no eres un admirador del arte postmodernista, tú dices, pero esas son líneas. Eso es un circulito, cualquiera lo hace. ¿Ve? Esos son garabatos, ahí no veo arte. Entonces te das cuenta que la mente del hombre postmoderno es una mente de niño o niña. Tú dices, pero esas son tonterías. Pero ellos son adoradores de las tonterías, alabadores de las tonterías, compradores de las tonterías. Uno se queda sorprendido, pero ¿cómo puede ser esto? No, es que puede ser y está siendo. Y entonces tú ves que les gusta todo lo que tenga que ver con el mundo de los niños. Y la mente del posmodernista o del hombre posmoderno es su admiración por lo infantil. Y si te pones a ser más minucioso en la búsqueda, el hombre posmoderno está buscando y procurando entrometerse hasta con los niños. ¿Cierto o falso? Es verdad. En países del primer mundo ya están legislando a favor de eso. La libertad del placer de los niños. ¡Qué barbaridad! Y tú dices, pero ¿quién tiene esa inclinación tan ruin? El hombre postmoderno. ¿Quién le gusta todo lo que es niñería? ¿Quién no conoce gente aniñada? Yo sí. Gente necia, gente estúpida que de verdad piensan que son o están haciendo una gran labor con niñerías. Y me quedan mirando así con los ojotes. Oiga, esas cosas son como son, punto. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos entonces a entrar ahora a la escritura que vamos a examinar. Entonces, yo vengo a observar la palabra, y si vengo a observar la palabra tengo que estar seguro que lo que voy a guardar y cumplir y obedecer al pie de la letra es palabra de Dios. Porque lo que yo reciba me va a dirigir hacia dónde voy. ¿Se dan cuenta? Hoy día hay mucha gente necia que está en sus respectivas sectas pensando que lo que hacen es un gran avance. Y no es así, señores, no es así. Dios nos ayude. Bueno, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a usar la Reina Valera. Ya les avisé, ¿verdad? La Reina Valera se vale de el Textus Receptus, que son los textos bizantinos, que es de donde originalmente se tradujo la Reina Valera. Pero el problema de la Reina Valera fue que cuando se traduce, para el hebreo se hace del texto masorético. Y ustedes ya estudiaron conmigo el otro día que el texto masorético no es otro texto, en hebreo por cierto, que se terminó de hacer recién hasta el año 1000 después de Cristo. O sea, entonces hermano, eso no es la Biblia que tenía Jesús. No es la Biblia que tenía Jesús. Pero podría ser casi exacto a lo largo de los años. Y luego después del año 1000, con los descubrimientos que se hicieron allá en el Mar Muerto, ¿ve? Del año 20 en adelante, ya comenzaron a hacer ajustes, ¿no? Se comenzaron a hacer pequeños ajustes. Recuerda que todo lo que vemos en el Nuevo Testamento es producto de algo que hasta hace mucho tiempo la gente no sabía de dónde salió. Hasta el último versículo de Malaquías pensaban que ahí Dios habló. Y después 400 años de silencio hasta el primer versículo de Mateo. Y eso es imposible, Dios no está quieto, ¿ve? Dios no ha estado quieto. A veces la gente dice, bueno, Dios estuvo con Jesús allá en el año 0, estuvo los primeros 100 años con los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, después Dios desapareció,
y se volvió a aparecer en la séptima edad de la iglesia. No, señores, Dios ha estado todo el tiempo moviéndose a través de todos sus hijos y sus hijas. Hablamos al comienzo de este sermón que un hijo de Dios es alguien que obedece la palabra de Dios. Ha habido siempre un remanente de obedientes a la palabra de Dios. ¿Ve? Eso no se te debe nunca de pasar por alto. No te vayas a olvidar de eso. Nunca. ¿Ve? Entonces, la Reina Valera, quien traduce primero esto, es Casiodoro de Reina, en el año 1569. En el año 1602, Cipriano de Valera entra en la escena, hace ciertas correcciones, ¿ve? Pero para que sea aceptada por los romanos, se le tuvo que hacer ciertos arreglos. Y ahí comenzó a fastidiarse la Biblia, ¿ve? Porque la Biblia Reina Valera, o la Biblia del Oso, la de Casiodoro de Reina, fue quemada por la Santa Inquisición. ¿Qué tenemos que hacer para que la Santa Inquisición no la vuelva a quemar? Darle el gusto a los romanos. Y comenzaron a toquetear la Biblia. Y tanto es así que a pesar de la resistencia que hubo, en el año 1602 se hace la Biblia del Cántaro, que es donde entra Cipriano de Valera. Y luego de ahí, no sé si te das cuenta, como del año 1602 o del año 1569, llegamos a tener ahora la Biblia Reina Valera del 60. ¿Estás leyéndolo bien? Es de 1960, es una revisión de 1960. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tenemos movimiento ecuménico mundial, aquí ya tenemos todo tipo de cosas pues raras, ¿no? Y ahora, desde 1960 en adelante, las sociedades bíblicas unidas que se hacen dueñas de la Reina Valera pertenecen mayormente a la Iglesia romana, aunque tú no lo creas. Pero hermano, la Biblia Reina Valera no es católica, romana. Es lo que tú piensas, es lo que tú crees. Pero la Biblia católica, la Biblia Reina Valera del 60 fue diseñada para protestantes, pero para que les sea fácil el viaje hacia Roma. Por eso es que se comienza a manufacturar, se comienza a jalonear, se comienza a tironear de la Biblia para provecho de los romanos, de la doctrina romana. Y uno de los ejemplos más palpables es este que vamos a examinar hoy. Así que no hay misterio. Si usted lee su Biblia, usted se da cuenta de todo. El problema es cuando ya no leen su Biblia y se dedican a leer, o no se dedican a leer la Biblia, mejor dicho, ¿no? El mismo William Branham era un lector de la Biblia. Y si admiramos a William Branham es porque él era uno de esos pocos ministros que exaltó la palabra por encima de cualquier interpretación humana. Así que no servimos a William Branham de gratis ni por religión, sino porque este hombre se ganó lo que se ganó en respeto, por su respeto y admiración por la palabra de Dios. Eso es. Y no hay mayor vergüenza para William Branham que tener a alguien que dice que lo sigue a él y que no lea su Biblia, que no conozca su Biblia. A veces decían algunos de los discancianos del mensaje, pero es que la Biblia ya es un libro escurrido, todo está en el mensaje. Mentira, mentira, mentira. William Branham se dedicó a enseñarnos las cosas que nos iban a redireccionar hacia el propósito de Dios, pero todo lo demás le dejó como tarea al ministerio quíntuple, a los pastores en sus respectivas iglesias, quienes él mismo dice, tampoco te van a enseñar todo, porque todo eso lo tienes que hacer todos los días bajo el techo de tu hogar. ¿Por qué? Porque eres tú el que se encarga de procurar con temor y temblor estar seguro de que todo lo que estás haciendo es según lo que fue dicho por Dios. ¿Y dónde está todo lo que fue dicho por Dios? Acá pues. Entonces vamos rápidamente acá. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Reina Valera del 60, mira lo que dice ahí, fíjate bien. Todos ustedes tienen la Reina Valera del 60, seguro que sí. La otra versión que voy a usar es la Biblia de King James, pero también puedes conseguirla. Se conoce en español como la Biblia de 1602 purificada. ¿Sí? Mira, 1 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ajá. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiero que te fijes un ratito en el versículo 2. Ahí está nuestro tema de análisis.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Palabra de Dios es la palabra de Dios. Ya, hasta ahí estamos adelantados. Esa es la palabra de Dios. Es una alusión directa a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que crezcamos. Pero aquí hay un problema. Aquí la Reina Valera del 60 me está diciendo que yo voy a crecer, ciertamente por la palabra de Dios, pero aquí dice que para salvación. O sea, que mi salvación depende del crecimiento que yo tenga, de mi experiencia con la palabra de Dios. Tú y yo que conocemos todo el mensaje, tú y yo que conocemos todas nuestras Biblias, nos ponemos a pensar un poquito. Espera. Yo no voy a estar seguro de mi salvación hasta que alcance la estatura del varón de Cristo. Entonces te pones a pensar. La Biblia dice que Cristo fue a la cruz para salvarme. Y lo que Él hizo fue hecho una sola vez y para siempre. Él fue a rescatar a los que estaban prisioneros por Satanás en este mundo. El que cree será salvo, el que no será condenado. Es una obra de redención, es un rescate. Y ojo que no estamos hablando del calvinismo. Y tampoco estamos hablando del arminianismo, estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un todo. Estamos hablando del plan de Dios. Porque a lo largo de la historia de la iglesia lo que se formaron fueron dos partidos. Los calvinistas, donde el salvo siempre es salvo, a pesar de que viva como un demonio, y los arminianos, que tienen basada su salvación, pero basado en las obras. O sea que yo debo de hacer obras o méritos para recién poder saber si soy salvo. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Mi salvación es por gracia, punto. Pero hermano, ¿y las obras? Las que habla Santiago. Ahora vamos a aprender eso. Ahora vamos a aprender eso. Porque si tú le das la salvación así nada más a la gente, pues ellos dicen, ya pues Jesús murió en la cruz. Yo hago mi oración de pecador un domingo en la mañana y de ahí para adelante, no importa lo que haga, lo que Jesús ya me dio no me lo puede quitar. Es que espérate un ratito. Jesús lo que te dio, te lo dio allá en la cruz, no con la oración de pecador. Y a quien se lo dio, lo rescató. Y a quien rescató, vuelve a casa. ¿Ve? Si tú estuvieras secuestrado, ¿tú crees que tu rescate sería que te quedes donde estás? Tu rescate es vuelve a casa. ¿Ve? Vuelves a casa. Tú no quieres comer ese pollo calentado que te dan en el secuestro. Tú quieres ir a comer el pollo fresco, los asados frescos que te hace tu papá o tu mamá. ¿Ve? Tú no quieres estar en el mundo. Tú no quieres estar más rodeado de Satanás ni las diabluras de Satanás. Tú quieres estar rodeado de los tuyos, en la luz, rodeado de el accionar y el obrar de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando digo no somos calvinistas, no somos arminianos, el mismo William Branham lo dice también, no soy calvinista, no soy arminiano, no soy de ninguno de estos dos partidos políticos religiosos que existen alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque si la salvación es por gracia, no hay nada que yo haga o que tú hagas para ganártela ni para perderla. Y entonces, ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo que está en ti es el que va a hacer la obra. Si el Espíritu Santo no está obrando lo que Él ha de obrar a través de ti, entonces tú todavía perteneces al espíritu de este mundo. ¿Ve? Todavía perteneces al árbol malo. ¿Ve? Perdón. Tú eres del mundo. ¿Ve? Pablo lo dice claramente. Si tú me dices que pecas, una vez que ya conociste la luz, tienes necesidad de pecar, Pablo no dice, bueno, perdiste la salvación. No, nunca la tuviste. Nunca entraste en el gozo de tu Señor. ¿Ve? No has conocido lo que realmente, o de lo que realmente se trata todo esto. ¿Ve? Eso es lo que debemos tener en claro. Hay mucha gente que se ha matado por el tema del calvinismo, porque piensan que, bueno, el salvo es siempre salvo, y bueno, si yo todavía estoy en mis enriedos, ya no queda otra, no soy salvo, entonces nunca me voy a salvar. No, espérate un rato. Calvinista mal informado. Si tú no estás viviendo en la condición de un salvo, es porque nunca fuiste salvo. Simple. ¿Qué tienes que hacer? Ser salvado. ¿Ve? Ser salvado.
ir a una iglesia de sana doctrina, leer la Biblia como tiene que ser leída. Es más, lee una Biblia buena, ¿ve? Y conoce cuál es el plan de Dios, ¿ve? Porque hay mucha gente que ha pensado que no, ya no hay esperanza para ellos, porque si no viven como deben de vivir, no son de los predestinados, y entonces se enriedan, se enriedan. Recuerden una vez más, cuando hablamos de predestinación, Dios te está diciendo cómo es en el lugar de destino, ¿ve? Dios te está diciendo anticipadamente cuál es el clima en ese lugar a donde tú vas a ir. Eso se llama predestinar, ¿ve? Cuando te dan un voucher de viaje, de un plan de viaje. Eso es la predestinación de la que habla la Biblia. No es esa de que, bueno, a pesar de que no vives como vives, ya te puse allá. No, no te puso allá, ¿ve? Para que tú llegues allá te tienes que montar al avión. Para que tú llegues allá tienes que comprar el boleto. Para que tú llegues allá tienes que tener, como dice William Branham, the token, la señal, ¿ve? La señal. No traje mi monedita. Yo tenía una token de la que habla William Branham. La famosa señal es una ficha con la que tú, introduciéndola ahí, podías entrar y tomar el tren. Es una ficha. ¿Cuántos han usado ficha? Que hay varios viciosos, ¿no? ¿Han usado fichas o no? Ese es el token. Esa es la señal de la que habla el hermano Branham. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. El Espíritu Santo te lleva a obediencia a la verdad. ¿Eh? Y cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, cuando tú tengas el Espíritu Santo, vas a obrar en consecuencia. No porque tú quieres obrar, sino porque el Espíritu de Dios que está en ti tomará el control. La torre de control, acuérdense de todo eso. Él tomará el control de tu vida. Será Dios viendo, será Dios hablando, actuando, caminando. ¿Ve? Porque tenemos mucha gente ridícula que piensan que son de Dios y su obrar es contrario a Dios. ¿Ve? Dios nos ayuda. Entonces aquí hay un problema. Acá dice, la palabra de Dios nos va a hacer crecer. Pero cuando ves la palabra salvación, ahí viene el problema. ¿Ve? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Vamos a leer ahora 1 Pedro también, capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero vamos a usar la Biblia basada en el Textus Receptus, o también conocida como la 1602 purificada. En español estoy hablando, ¿ya? En inglés existe esta Biblia, sí, la famosa Biblia King James. Y ahí dice lo siguiente, mira, por lo que desechando toda malicia y todo engaño. Hay gente maliciosa, hermano, que se creen cristianos. Son unos hijos de Satanás o hijas de Satanás. Dios nos ayude. Tienen malicia en su corazón. Por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y toda suerte de maledicencias, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Ajá. Y hermano, ¿qué más dice ahí? Nada más. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno. O sea, esta es la experiencia que has tenido, ¿ve? Esta es la experiencia que va a producir todo lo demás. Bueno, en fin. En fin. Cuando uno realmente llega donde tiene que llegar, se siente, se nota, ¿ve? Se aprecia. ¿Ve? La palabra de Dios no te aburre, la palabra de Dios te llena, ¿ve? Te hace ser tu mejor versión. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema son las fuentes, hermano, el problema son las fuentes. Mientras que la Reina Valera ya se hace uso de texto crítico, porque eso es la Reina Valera del 60, ya hace uso del famoso texto crítico. ¿Por qué? Porque el texto crítico aparece fruto de los descubrimientos allá en el Mar Muerto. ¿Ve? Pero no tanto eso. Toma peso, sí. Pero ya desde la versión de 1909, la Reina Valera toma texto crítico. ¿El texto crítico qué es? Puede ser los manuscritos de Westcott and Hort, o el famoso griego de Tischendorf, y los famosos rollos sinaíticos, que misteriosamente se descubrieron allá en una iglesia católica romana en Jerusalén.
Vaya casualidad, ¿verdad? Vaya casualidad. Dios nos ayude. Y qué raro que nadie se acordaba, no había inventario. Estaban ahí escondidas hasta esperando el momento para salir a la luz. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Una pequeña muestra nada más de lo que son los textos griegos. ¿Y qué cosa tenemos ahí? Miren, este es el versículo en cuestión, ¿ya? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Si se dan cuenta, la primera Biblia que te estoy enseñando corresponde a la de 1904. Esta es la Biblia, Nuevo Testamento de Nestlé. Sí, el de la leche condensada, Nestlé. ¿Sí? El dueño actual de los chocolates Sublime, Nestlé. No es el mismo hombre, pero es el apellido, ¿no? Nestlé. Hermano, ¿por qué dice Nestlé? Así se pronuncia. Nosotros decimos Nestlé, ¿no? Pero mira, ahí tiene la palabrita esta que acabamos de leer. Para salvación. Aquí está, mira, esa palabrita, fíjate esa. Para salvación. ¿Ve? Luego tenemos la de Westcott and Hort, de 1881. Hermano, ¿este problema viene de antes? Claro. Y también tienen ese añadido, ¿no? Para salvación. Luego vamos a ir a otra versión. Esta es una derivada, es una variante de Westcott and Hort también, ¿ve? Pero es una variante, ojo con eso. Pero igual tiene la misma palabra, para salvación. Hermano, ahí dice para salvación, sí, ahí dice para salvación, mira, lee. Ahí está la palabra griega que dice para salvación. Y luego tenemos aquí el Nuevo Testamento, pero usando el texto mayoritario, también conocido como el Textus Receptus. El texto bizantino mayoritario, que es el Textus Receptus. Ahora los reto rápidamente. Aquí no van a encontrar esta palabra para salvación. ¿Ve? Ahí está. Aquí dice para salvación, para salvación, para salvación. Y aquí no está la palabra para salvación. No hay. ¿Qué pasó ahí? Bueno, están usando la Biblia del texto mayoritario bizantino, el Textus Receptus. Entonces, ahí no está la palabra para salvación. No. Esta es la versión griega que se usa para traducir la King James y para traducir la Biblia 1602 purificada. La Biblia ortodoxa en griego tiene la palabra para salvación, también tiene para salvación. ¿Sabes por qué las iglesias católicas, hay dos grandes, no, perdón, hay 3 o 4, son 5, me estaba olvidando. Tenemos la iglesia católica de Etiopía, tenemos la iglesia católica, ¿cómo se llama esta? Están en África, ahorita mismo no me recuerdo, pero son 5 iglesias católicas. Una de ellas es la romana, la otra es la ortodoxa, la etíope y las otras 2 ahorita no me recuerdo, pero ahí están, búscalo. ¿Ve? Los ortodoxos son igualitos, dice, para salvación. ¿Ve? El ortodoxo viene y dice, si tú no eres de la iglesia ortodoxa, tú eres anatema, te anatemizan, ¿no? Eres maldito, dice. Entonces luego tenemos la Biblia de Tischendorf. Esta hace alusión a la 8ª edición. Y también está la palabra para salvación. ¿Ve? Luego vamos a Textus Receptus de 1894. Hay más antiguas, sí, pero estas son las que existen, ¿no? En digital. No existe la palabra para salvación. Por la palabra de Dios vamos a crecer, pero no para salvación, vamos a crecer. ¿Ve? Luego tenemos la Textus Receptus de Stephanus de 1550, ya va más cerca, allá a Lutero. ¿Ve? Y tampoco tiene la palabra para salvación. ¿Ve? Nos vamos a la Biblia Apostólica Interlineal, ¿ve? Biblia de estudio griego, y aquí también le añaden la palabra para salvación. La Biblia en inglés, ¿qué dice? Dice todo lo que hemos leído en español, pero ya no usa la palabra para salvación. ¿Ve? Entonces, estamos ante un gran problema. Y el problema es que nuestra muy querida Reina Valera nos está guiando a que basemos nuestra salvación en un proceso y que luego de ese proceso somos salvos. ¿Ve? ¿Me están captando? ¿Me están captando? No, pues que hermano, la Biblia dice el que perseverará hasta el fin, salvo será. Pero tú lo estás leyendo como tú lo estás leyendo. Vete un ratito a cómo estaba diciendo eso Jesús. Los salvos van a perseverar siempre. ¿Ve? El salvo siempre persevera. ¿Me están captando? Siempre persevera.
Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. El justo, no el injusto. Aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, uno muy conocido, John Wesley, el mensajero para la sexta edad de la iglesia. ¿Se acuerdan de él o no? Juan Wesley. ¿Qué pasó con Juan Wesley? Un hombre justo, un hombre de fe. Se le conoce como el padre del metodismo. El misionero de los misioneros. La iglesia metodista, la iglesia más misionera del mundo. Juan Wesley invirtió todo lo que pudo para la expansión y la propagación del evangelio. Pero ¿qué pasaba con Juan Wesley? Juan Wesley tenía problemas, muchos problemas, en su propio entorno familiar. Era tan problemático su entorno familiar que cuenta la historia que Juan Wesley era arrastrado del cabello por su propia mujer. ¡Wow! Sí, era un tremendo saco largo. ¿Sí? Su mujer lo tenía siempre arrastrando del pelo por el suelo, ¿ve? Porque Wesley aparentemente no estaba haciendo las cosas bien y la mujer pues se aprovechaba del hombre santo. Wesley nunca le puso un dedo encima, Wesley nunca la difamó, pero ella se encargó de hacerle la vida imposible, ¿ve? Destrozarle el testimonio y todas las cosas por el estilo. Hasta que por fin Wesley, la única vez que menciona a su mujer es cuando se va. Y dice, gracias a Dios, ella se ha ido. Hermano, el mensajero de la iglesia. Sí, el mensajero de la iglesia. Y todos se quedan boquiabiertos. Esas cosas no se cuentan. Bueno, ¿te sirvió algo de que lo cuente? No. Porque a la larga el hombre era inocente. Le tocó, bueno, quien le tocó, no se fijó bien. Pero, oiga, él era un hombre llamado por Dios a hacer lo que hizo. O sea, hay que tener muy en cuenta muchas cosas. A pesar de ese traspiés, él siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. ¿Me están captando? Ahí las hermanas se están rascando la cabeza. ¿Quién le habrá dicho que yo le pego a mi marido? No. No se peguen. ¿Usted qué piensa? ¿No? Ahora van a cambiarle el nombre a varios por Wesley, ¿no? Wow. Hermano, pero ¿por qué se ríe? Da risa, pues, hermano. Yo les cuento cosas así y me quedan mirando así con unos ojotes bien abiertos, ¿no? Pero es la verdad. Vayan y busquen. Spurgeon, el príncipe de los pastores. Un día se encuentra con Moody y Moody lo encuentra fumando puros. Dice, pero ¿cómo puede ser posible tú, el príncipe de los pastores, fumando puros? Hasta que un día un comercial de televisión, no sé si fue televisión, pero creo que fue en un anuncio, pusieron, estos son los puros que fuma el príncipe de los pastores. Y eso sirvió para que Spurgeon dejara de fumar, porque se avergonzó de eso. Hermano, pero que era un fumón. Era un fumón. Pero dejó de fumar. Y nuevamente me siguen mirando con esos ojos abiertos gigantes, ¿no? Hermano, pero que estoy sorprendido. Bueno, no te sorprendes. Muchas son las aflicciones del justo. Spurgeon, por algo se le dice príncipe de los pastores, ¿no? Y no era porque fumaba puros. Así literal, en la propaganda decía, estos son los puros que fuma el príncipe de los pastores, que fuma Spurgeon. Porque era muy famoso, el tipo era muy famoso. Y luego que vio ese anuncio, se avergonzó, nunca más fumó. Porque Moody lo reprende y él se defiende. Porque Moody también tenía su tema. Era un tremendo comedor de hamburguesas. Ese es el asunto, hermano. Pero no se vayan a subir al carro los que no hacen nada. Porque ahí hay gente que no hace nada y andan en sus cosas. Oiga, arrepiéntase y vuelve al Señor. ¿Ve? Entonces eran hombres ocupados, hombres en pleno ejercicio de la batalla, defendiendo la trinchera, ¿ve? En el campo de batalla por la fe. ¿Ve? Pero hermano, tenían esos defectos. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. ¿Ve? Eran justos. ¿Ve? A veces en esta vida tú no sabes quién es quién. ¿Ve?
En esta vida tú avanzas nada más, mirando al Señor y pensando que todo el mundo son de Dios. Y estás rodeado de diablos y de diablas. Uno no sabe a veces, ¿ve? Pero uno sigue avanzando, ¿ve? Siendo lo que uno es, haciendo lo que uno hace, agradar al Señor. ¿Ve? Ese es el tema. ¿Ve? Pero hay gente que sí es malvada, perversa, pervertida, corrupta. Eso es malo. ¿Ve? Pero hay gente que está con ese tipo de gente. ¿Ve? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Ahí no hay nada de obrar de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios nos ayude. Entonces estas son las Biblias corruptas. ¿Ve? El problema aquí es que tenemos muchas Biblias corruptas. Una vez más, mi grafiquito que está muy interesante. Una Biblia que es corrupta, corrompe a alguien, y este alguien corrompe a alguien más, y estos se convierten en unos corrompidos, ¿no? Ahí tienen el fuego, falso fuego, pentecostal carismático, ¿no? Este falso fuego pentecostal profético, de toda esta gente que hacen tonterías. Este es el falso fuego evangélico sin palabras de Dios. ¿Ve? Este es el falso fuego de las sectas, de las líneas, Retorno, Tocacinta, lo que sea. No tienen a Dios, no adoran a Dios, no sirven a Dios. Están adorando cualquier otro espíritu, menos el espíritu de Dios. ¿Ve? Entonces, definiciones básicas. Tenemos primero el texto crítico. El texto crítico usa la palabra para salvación, ¿no? Como dice en el verso 2, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El texto crítico usa la palabra para salvación. ¿Por qué? Si este es un texto basado en el sinaítico y basado en los rollos del Mar Muerto, ¿ve? ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Procurando hacer. Cambiar todo hacia Roma, ¿ve? Hacia estas iglesias católicas romanas, ¿ve? Están jaloneando y tironeando todo a un mover por obras, ya seas ortodoxo, de estas famosas iglesias históricas, ya seas ortodoxo, católico romano o de Etiopía. La Biblia de Etiopía, por ejemplo, tiene todos los libros habidos y por haber en la historia de la humanidad, ¿eh? Mientras que nuestra Biblia tiene 66 libros, la católica romana tiene 73, la de Etiopía tiene, wow, muchos libros más. ¿Ve? Tiene todos los libros que quieran tener. Es terrible. ¿Ve? Vamos acá. Entonces, ¿por qué le añaden esto para salvación? Esta adición sugiere, mira, si tú usas esa versión de la Biblia y basas tu salvación en esta versión de la Biblia, tú vas a pensar que el crecimiento espiritual tiene como objetivo final la salvación. O sea, cuando yo haga todo esto, voy a ser salvo. ¿Me entiende? Una escala de méritos, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Nosotros crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, no crecemos para salvación, señores. Mientras más conocemos al Hijo de Dios, más nos parecemos a Él, ¿cierto o falso? Es verdad. Pablo dice que seamos imitadores de Él, del Señor. ¿Y cómo le vamos a imitar? Conociéndole más a Él. Pero ya somos salvos, por eso podemos imitarlo. Pero no está hablando de la imitación que hace el diablo, de la luz, porque luego se saca su máscara y es un lobo vestido de oveja. Pero estoy hablando de que nos manifestamos igual tal cual es, porque somos llamados a ser copartícipes de la naturaleza divina de Él. ¿Ve? Y eso no lo puedes hacer si es que tú no eres ese salvo. ¿Ve? En otras palabras, la palabra salvación quiere decir si tú no has sido sanado del virus del pecado. La palabra salvación es sanidad. ¿Ve? Tú eres sanado. Todo el mundo está enfermo, pero tú has sido sanado. Y si eres sanado, comienzas a manifestar propiamente lo que es ser una persona sana. ¿Me están captando? Pero tenemos gente enferma, hermano. Enfermas. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? Y piensan que están sanos. Están enfermos. Estamos rodeados de locos y locas. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Quién en su sano juicio deja a sus hijos por encerrarse en la iglesia, a estar días y días ahí? La Biblia dice, oye, espérate un ratito,
Si tú no provees para tu casa, de nada sirve que estés ayunando 5 días en la iglesia. ¿Ve? O sea, no exageres. ¿Ve? Comunión con Dios es estar con Dios conectado todo el tiempo. ¿Ve? Tus pensamientos deben de ser de Dios todo el tiempo. Tú debes estar pensando en Dios todo el tiempo. No atender a un loco o una loca. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? Entonces, cuando tú lees la Biblia con esta añadidura, que es el texto crítico, tú vas a pensar que el crecimiento espiritual tiene como objetivo final la salvación. Y esto podría interpretarse desde una perspectiva más procesual, o sea, un proceso. Mi salvación es un proceso en la que el creyente, al nutrirse de la palabra de Dios, madura y confirma su salvación. No tenemos que confirmar nada. Jesús lo hizo todo ya. ¿Ve? Él ya lo hizo todo. Y si yo estoy en el tren de la salvación, tengo que estar en el tren de la salvación. ¿Ve? Tengo que actuar en consecuencia. Ahorita vamos a ver. Pero ¿qué dice el Textus Receptus? El Textus Receptus, que no añade la palabra para salvación, tiene como énfasis el crecimiento espiritual en sí mismo. Miren, sin vincularlo explícitamente con la salvación. Escucha, esto concuerda con la doctrina donde la salvación es un acto completo y consumado por la obra de Cristo. ¿Ve? Ya se hizo, punto. Mientras que el crecimiento espiritual es evidencia de esa salvación ya obtenida. ¿Me están captando? Es una evidencia de que tú ya eres el reino de Dios, de que tú eres de la luz, que estás en la luz. El que está en la luz, alumbra, no entenebrece. ¿Ve? No oscurece. Hay gente que parece que alumbra, pero oscurece. Hijo de Satanás, tremendos impostores, ¿no? Oscurece. Cuando mientras más alumbras, vienen y quieren oscurecer tu mundo. ¿Ve? Dios nos ayude. Eso no ha nacido de nuevo. Eso ni siquiera es salvo. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, el uno te lleva a pensar en un proceso, ¿no? La iglesia ortodoxa griega quiere que tú creas eso. La iglesia católica romana quiere que tú creas eso. ¿Ve? No eres convencido de tu salvación. ¿Ve? Pero hermano, la fe sin obras es muerta. ¿Y quién ha dicho que no hay obrar? Estamos diciendo que es la obra del Espíritu. ¿Ve? Es el Espíritu de Dios ahora obrando en ti. No eres tú. Nunca vas a ser tú. Nunca eres tú el que hace el cumplimiento de la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios en ti. ¿Ve? Porque tú eres salvado, recibes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Y te lleva a obediencia a esa verdad. ¿Ve? No es que, yo tengo 50 años sin el mensaje. ¿Y a mí qué me importa? ¿Ve? ¿Tienes frutos del Espíritu? ¿Ve? Tus frutos del Espíritu me dicen de qué árbol eres. ¿Ve? Ni siquiera lees la Biblia. ¿Cómo rayos te llamas pastor? ¿Ve? Ni siquiera conocen las Escrituras. ¿Cómo diablos se llaman ministros? ¿Ve? Dios nos ayude. Vamos entonces a ver el contexto de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El contexto y la interpretación. Contexto es exégesis, interpretación, hermenéutica, ¿ya? Porque de repente vas a encontrar esto con esos nombres y vayas a decir, el hermano nunca me enseñó qué es exégesis. Exégesis quiere decir leer en contexto, ¿ya? Y hermenéutica quiere decir la interpretación, ¿ya? Entonces la interpretación la voy a hacer basada en mi entendimiento, no cabezón. La interpretación la tienes que hacer basada en el exégesis, en el contexto de cuando esa Biblia o cuando eso que se escribe en la Biblia se dio hace 2000 o 3000 años o 4000 años. ¿Ve? Tienes que irte allá, de allá recoger el contexto y luego traerlo acá e interpretarlo para el año 2025. Así tiene que ser. ¿Ve? Si no, vas a estar interpretando la Biblia como si esta te hubiera sido escrita a ti. ¿Acaso acá dice primera de Pedro que se escribió a Javier en el año 2025? No, este es primera de Pedro que se escribió allá dentro de los primeros 100 años de la iglesia. Le escribieron allá a esa gente hace 2000 años. ¿Ve? Y hace 2000 años cómo se pensaba, cómo se creía, cómo se tenía todo esto presente. ¿Ve? Mientras que hoy día tienes ChatGPT y tienes Gemini, y tienes Claude y tienes DeepSeek. Hermanos, esa nueva inteligencia artificial china,
Tú le dices a Pedro o le dices a Pablo, Pablo, has usado el último ChatGPT, ¿no? Pablo, has usado el último, lo último de Gemini. Y Pablo te dice, ¿qué es eso? No sabe, no tiene contexto. Pablo, ¿has usado la inteligencia artificial? Pablo dice, ¿qué es eso? Contexto, dame el contexto. La inteligencia artificial es algo así como tu cerebro, ¿ve? Neuronal, por cierto. Piensa, ¿ve? Razona. Ahora la inteligencia artificial razona. Ya pronto va a caminar solita. No falta mucho. Va a caminar solita, ¿ve? Y eso es lo que tienen miedo, ¿ve? Cuando hablan del mundo cuántico, ¿ve? Cuando hablan de las computadoras cuánticas, se han asustado. Porque algunos dicen que han abierto un portal. No saben lo que está pasando ahí. O sea, no entienden lo que sale de ahí. Y piensan que han abierto un portal a ese mundo desconocido, ¿ve? Del que describe la Biblia. Wow. Tú te sorprendes, hablas con Gemini, abre tu celular, háblale. Y te habla como si fuera alguien, ¿ve? Que está a tu lado, te conoce. Claro, te espían todo. Te dicen, Javier, más rato vas a comer tu pollo a la brasa. Oh, gracias, me hiciste recordar, sí. ¿No? Javier, te toca pedir por Rappi, ¿no? O por pedidos ya, ¿no? Te las sabe todas, ¿ve? Dios nos ayude. Entonces, contexto e interpretación nos habla de exégesis y hermenéutica. ¿Qué dice ahí? Segundo de Pedro, perdón, primero de Pedro, ante todo, es una carta que se escribe a los creyentes dispersos en Asia Menor. Ya, ese es el contexto. Creyentes dispersos en Asia Menor. ¿Quiénes estaban siendo perseguidos? Ajá. A ellos les escribe Pedro. ¿Ve? Muy bien. Son gente que está corriendo. Porque los quieren matar. Lo que está pasando ahora mismo en Siria. En Siria le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Quieres renunciar a Cristo? No. Pum, 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 ¿no? Wow, qué barbaridad. A una niña, ¿cómo la agarran así? Le explotan contra el piso. ¿Ve? ¿Eres cristiana? No sirves. ¿No? Y aquí la gente cristiana no parecen cristianos, ¿ve? Menosprecian al Señor, se dan el lujo de hacer problemas, ¿ve? Pero allá están sufriendo las de Cristo. Allá están sufriendo por causa del Evangelio. En un solo día desaparecieron a 10,000. ¿Ve? Aquí ponen una bomba en un colegio cerca de ti y te asustas. Allá desaparecieron, desvivieron a 10,000 cristianos. ¿Sabes lo que es eso? ¿Lloraste un ratito cuando estabas viendo eso? Y aquí ni siquiera leemos la Biblia. Pero esos de ahí no se van a quedar ahí, van a salir de ahí. Y es más, ya están en todos los países del mundo. ¿Ve? Falta que se activen y van a ser más porque tienen más hijos que tú y creen en su radicalismo más que tú. ¿Ve? Creen en su religión más que tú. ¿Ve? Y la misma Biblia dice, te entregarán, ¿ve? Y hasta te desvivirán pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Y tú tranquilote, ¿no? ¿Ve? De verdad, hay gente que hoy día está que molesta y molesta y molesta y molesta cuando tenemos problemas grandes en el mundo. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces estos creyentes estaban dispersos en Asia Menor, enfrentando la persecución. Y Pedro les está llamando a desear la leche espiritual, que apunta a una dependencia total y absoluta de la palabra de Dios. ¿Eh? Estás siendo perseguido, te van a matar, y Pedro te dice, depende de la palabra de Dios, mira la promesa de Dios. ¿Eh? Hay gente que hoy día, hermanos, se ganan un problema, no creen en Dios ni las promesas de Dios, y comienzan a hacer justicia por sus propias manos. Les sale las garras, les salen los colmillos de lobos, rapaces, y comienzan a hacer su propia justicia. Hijo de Satanás. ¿Eh? Dios nos ayude. Pero a esta gente que los están persiguiendo, Pedro los está llamando, deseen la leche espiritual. Como diciéndoles, dependan completamente de la palabra de Dios, mis hermanos, mis hermanas, para que crezcan en santidad y puedan preservar la fe. ¿Ve? Preservar la fe. Porque eso es lo que nos va a faltar. Jesús dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando aparezca el Hijo del Hombre? Porque ese es el problema. Eres salvo, pero que no te falte la fe.
Sigue adelante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ve? Mientras Él esté en la ecuación, todo está bien. ¿Ve? Sigan adelante, hermanos y hermanas. Algunos han sido comidos por tigres, otros han sido destrozados por panteras, otros han sido mutilados por gladiadores, pero mantengan la fe, miren la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces viene Pedro y usa la metáfora de la leche, ¿no? ¿Qué cosa evoca la imagen de un niño recién nacido que necesita leche para sobrevivir y crecer? ¿Ve? Aquí la leche simboliza la palabra pura de Dios. No hay adulteración, es palabra pura de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para guardar, para observar, para cumplir la palabra pura de Dios? ¿Ve? Si yo no estoy seguro de mi salvación, la voy a malograr. ¿Ve? Voy a querer hacer obras. ¿Ve? No es por obras. Las obras son fruto de tu salvación, de la presencia de Dios ahí. ¿Ve? Pero no eres tú haciendo esas obras, es Dios haciendo esas obras. Cada vez que el hermano o la hermana, quienes llegan a limpiar temprano aquí y tienen que limpiar esos baños, yo no creo que están maldiciendo y diciendo, no limpian nada, no. Yo creo que lo hacen con corazón sincero, con amor a Dios, limpiando esos baños. Aquí se van a sentar los santos de Dios. ¿Ve? Esto tiene que estar impoluto, tiene que estar limpio. ¿Ve? Yo no creo que están ahí, ay, que no limpian, no, encima se hacen afuera. Yo no creo que lo hacen con renegar. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la leche simboliza la palabra pura de Dios, no adulterada con falsas doctrinas. ¿Pero qué hace la mayoría de creyentes del mensaje? Están llenos de falsa doctrina, falsa enseñanza, una carencia, es más, de enseñanza. Son falsos porque quieren serlo. La ausencia de la palabra para salvación, cuando usamos la verdadera Biblia, donde solamente dice, como niños recién nacidos, desead la leche no adulterada para que por ella crezcáis. Sin usar la palabra para salvación, refuerza el crecimiento espiritual, Porque tú te imaginas a estos hombres que están siendo perseguidos, porque y viene otro con su lanza, atraviésalo, ¿no? ¿Tú crees que están creciendo en obras? Mátame ay, me voy al cielo, me voy con él. No están creciendo en obras, están corriendo, los están persiguiendo. ¿Tú crees que están creciendo en obras? Si ven acá, ya me voy al cielo. No, ¿qué es? Kamikaze, es musulmán, ¿qué cosa? Dios nos ayude. ¿Ve? Si no, ponte en esa figura. ¿Ve? Tú no estás creciendo para la salvación, tú estás creciendo espiritualmente. ¿Ve? El crecimiento espiritual es evidencia de la salvación que ya has recibido. ¿Ve? Ya soy salvo, por eso estoy corriendo, porque estos me quieren hacer cambiar mi modo de pensar, quieren hacerme renegar de Cristo, quieren hacerme renunciar al reino. ¿Ve? Por eso estoy siendo perseguido, porque ya he sido salvado por la obra redentora de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, el crecimiento espiritual no es un medio, el crecimiento espiritual no, o el proceso del crecimiento espiritual no es un medio para ser salvo. Yo estoy en este crecimiento porque ya he recibido mi salvación. ¿Ve? Estoy en el reino. Si alguien te invita a comer y te sienta a la mesa, tú estás esperando los platos de comida, vas a comer. Si alguien te invita a comer, vas a comer. Y depende, ¿no? Tú sabes quién te invitó a comer y sabes que te conviene ir en ayunas porque ahí te dan mucho. Y la comida es buena, ¿no? Y hay lugares donde te invitan a comer y tú dices, bueno, tengo que decirles que ya vine comiendo para que me sirvan poco, porque aquí la cocinera tiene buenas intenciones, pero no es muy buena, ¿no? ¿Les ha tocado o no? A mí, gracias a Dios, todavía no me ha tocado, ¿no? Pero debe de haber. Miren. Esto concuerda con la enseñanza de Pablo en Efesios 2, del 8 al 9, ¿no? Sobre la salvación por gracia mediante la fe. Búsquenlo ustedes.
La salvación es por gracia mediante la fe. Sí, está bien. Pero alguien va a decir, hermano, pero Santiago dice otra cosa. Que la fe sin obras es muerta. Espérate pues, ya vamos ahí. Ya vamos ahí. No tengo que hacer nada para mi salvación. No tengo que ir a rezarme un rosario. No tengo que ir a comer una hostia. No tengo que ir a hacer peregrinación a Tierra Santa. Nada. Porque todo eso se te pedía. Méritos, méritos, méritos. ¿Ve? Y están haciendo ahí una que otra cosita. No, obedece la Biblia nada más. Obedece la palabra de Dios. Eso te hace un hijo de Dios. Obedece la palabra de Dios. Para los críticos, ¿no? Para los críticos va a salir alguien ahí. Pues que usted solo habla de Biblia, y no habla del mensaje. Pero el mensaje es pura Biblia. Se nota que no leen el mensaje. Pero para que no se quejen, tenemos para ti también. ¿Qué dice William Branham sobre 1 Pedro 2:2? ¿Se han aventurado a buscar eso? A ver si algo dijo. ¿Ve? Y bueno, yo siempre, nuevamente, usando las edades y los sellos, les digo que no dice sobre esto. Pero podemos inferir de lo que habla en edades y sellos sobre lo que es su pensamiento particular al respecto de desear la leche espiritual no adulterada para el crecimiento. Y William Branham no usa que el crecimiento tiene que ver con obtener al final la salvación. No. William Branham, por el contrario, dice lo siguiente. Dice lo siguiente. El hermano Branham habla explícitamente sobre la relación entre la salvación y las obras. Ojo, sí menciona la relación entre salvación y obras. Es una división. Salvación y obras. Y él no cree que la salvación sea un proceso basado en obras. Gloria a Dios. Él está diciendo, no soy arminiano, no soy católico romano, pero también con esto nos está diciendo que calvinista tampoco. ¿Ve? Los calvinistas y los arminianos son opiniones de hombres. El calvinismo y el arminianismo son opiniones de hombres. Son filosofías humanas. Y toda filosofía, toda cosa que tiene que ver con hombres se tiene que actualizar. El calvinismo ya no es calvinismo, hoy día se llama post-calvinistas. ¿Ve? O calvinistas 2.0. ¿Ve? Igualito los arminianos. Ya no hay arminianos o no existe el arminianismo como tal. Ahora se le puso el nombre provisionistas. ¿Ve? Pero viene haciendo la misma cosa con una chaqueta diferente. ¿Ve? Una innovación más. El hermano Branham no cree que la salvación sea un proceso basado en obras, sino más bien por gracia a través de la fe. Wow, gloria a Dios, como Pablo dice. Aunque las obras son una consecuencia, eso es lo que cree William Branham. Las obras son una consecuencia inevitable de la verdadera salvación. Si yo de verdad soy salvo, tengo que dejar saber a los que me ven de qué árbol soy por mis frutos. Wow, ahí está. Ahí está. Por mis frutos voy a ser conocido. Un bochinchero, una bochinchera, chismosa, pleitista, calumniadora, ¿ve? Malvada, maquiavélico, lo que fuera, ¿ve? Eso me está mostrando un fruto. Y me está diciendo que ese es un árbol podrido, ¿ve? Un árbol corrupto. Dios nos ayude. ¿Qué dice William Branham? Bueno, él dice lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios como alimento espiritual. ¿Qué dice él al respecto? Él hace énfasis repetidamente en la importancia de la palabra como la base fundamental de la verdad y la vida espiritual. Cierto, lo hemos leído a través de todas las edades y los sellos. Él presenta la palabra como esencial para el entendimiento espiritual. No sé de dónde rayos la gente no lee la Biblia. El hermano Branham lo dice. Y cómo aquello a lo que la iglesia debe volver constantemente, a la palabra de Dios. Pero el problema está cuando vienen y dicen, no, pues la palabra de Dios es un profeta. ¿Y qué es un profeta? Es alguien que vive y guarda toda la palabra. ¿Ve? ¿Qué hizo William Branham? Leía la palabra, vivió la palabra, te predicó la palabra. No hubo ninguno en su época que le pusiera tanto énfasis a la palabra como lo hizo William Branham. ¿Entienden?
Entonces el hermano Branham, cuando nos muestra esto, está pues mostrándonos un ejemplo de la leche como alimento básico para el crecimiento de un bebé, donde la palabra es el sustento para el crecimiento espiritual del creyente. ¿Qué más? Él nos habla sobre la necesidad de la pureza en la enseñanza, la doctrina. Él nos advierte enérgicamente contra la adulteración de la palabra de Dios con doctrinas. Ahí están los retornistas, los tronistas y todos estos istas, hasta los de la cinta, ¿no? Credos y tradiciones hechas por el hombre, ¿no? Tradiciones. Todos los 31 de diciembre vamos a tomar Santa Cena, ¿no? ¿Y a qué hora toman la Santa Cena? A la medianoche. Esa es tradición, señores. La Santa Cena se toma lo más seguido que sea posible, ¿sí? No tiene nada que ver con una tradición de hombres. Semana Santa, el domingo de resurrección, los del retorno se van a las 6 de la mañana a comenzar el culto. Tremendos cabezas de ameba, cerebro de ameba. ¿Cómo van a hacer eso? Lo primero que tienen que hacer es volver a la palabra de Dios, arrepentirse de su falsa doctrina y ver si Dios le perdona. ¿Ve? Buscar con temor y temblor, ¿ve? Si están en la voluntad de Dios. ¿Ve? Hermano, está siendo muy tajante. Hay que hacerlo ya. Es 2025, hermano. ¿Ve? Mañana de repente pasa lo mismo que pasó en Siria, acá, y puede ser demasiado tarde para nosotros. Dios nos ayude. ¿Ve? A veces la gente actúa como si hubiera mañana. ¿Qué tal si ya no hay mañana? ¿Ve? ¿Qué tal si hoy día se acaba todo para uno? ¿Qué tal hoy día Putin amaneció de mal humor y dice, bomba para todos, pom, 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 pom? Hermano, nos desviven a todos. Salvo los que tienen caparazón de cucaracha, ellos van a sobrevivir. ¿O estoy exagerando, la verdad? El otro día Zelensky con Donald Trump se pelearon delante de todo el mundo. Ya no hay vergüenza, ya. Esas peleas se hacían detrás de la puerta. Ahora delante de todo el mundo, un poco más hasta se agarran de puñetazos, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? El otro que sale a amenazar, que esto, que el otro, que impuestos. Ahí están que se sabotean comercialmente. ¿Ve? Dios nos ayude. Eso es cuando la gente se cree el gran Mesías, ¿no? El gran Mesías ya vino y nos mandó a obedecer su palabra. Punto. ¿Sí? El hermano Branham nos habla acerca de la palabra de Dios como alimento espiritual, entonces. ¿Qué más? Nos habla sobre la necesidad de pureza en la enseñanza. ¿Ve? Somos advertidos enérgicamente contra la adulteración de la palabra de Dios con doctrinas, credos y tradiciones hechas por el hombre. Él hace una crítica. Él critica la sustitución de la palabra y el espíritu por programas. Olvídate de esos programas. Aún los juveniles, los adolescentes. Tanta tontería, mis hermanos. Y para que todo termine en degeneración total, ¿no? Degeneración actual, ¿no? Es verdad. Teología humana, ¿ve? Y sistemas denominacionales. Esta noción de evitar la adulteración se alinea exactamente con la idea de desear la leche espiritual no adulterada. La pureza de la palabra es crucial para un crecimiento espiritual sano. Muy bien. ¿Qué más dice hermano Branham? Bueno, dice que el Espíritu Santo y la revelación, nos habla también sobre el Espíritu Santo y la revelación de la palabra. Él vincula, ¿ya?, la comprensión y la aplicación de la palabra, la comprensión y la aplicación de la palabra con la obra del Espíritu Santo. Claro, es que es Biblia. El Espíritu Santo te guía a la verdad. El Espíritu Santo te lleva a obedecer la verdad. ¿Ve? Si yo me voy a alimentar de la palabra de Dios, ¿quién me va a hacer asimilar todo eso? El Espíritu Santo. Por eso es que ya soy salvo. Y porque soy salvo, el Espíritu Santo viene a mí y el Espíritu Santo comienza a tomar control de mi vida y me hace asimilar la palabra de Dios. ¿Ve? Y me hace dar frutos de acuerdo al árbol que soy. Wow. ¿Ve? Vincula entonces la comprensión y la aplicación de la palabra con la obra del Espíritu. Y el hermano Branham menciona que el Espíritu revela y vivifica la palabra, trayendo vida y gozo espiritual. ¿Ve? Y él habla ahí mismito en los sellos sobre el vino, en las edades también. Y el vino que es utilizado como un símbolo de la estimulación de la revelación. ¿Ve? Lo que sugiere que la comprensión profunda de la palabra de Dios, ¿ve?, la comprensión profunda de la palabra pura,
trae gozo y aviva la fe. La comprensión de la palabra pura trae gozo y aviva la fe. ¿Y la palabra impura qué hace? Disminuye el gozo. ¿Eh? Y no hay fe. ¿Sabes por qué no hay fe? Porque tienen que hacer obras. ¿Eh? Hay gente que ya no cree en el poder de Dios y se andan metiendo más juicios, ¿no? Se andan ahí grabándose el uno al otro. ¿Eh? No creen en Dios. Dios no existe para ellos. Dios nos ayude. ¿Eh? Dios nos ayude. De verdad, hermanos. Ananías y Zafira cayeron muertos delante del hombre de Dios. Yo de verdad digo, Dios permite que haya Ananías y Zafira hoy cayendo delante del hombre de Dios. ¿Eh? Que caigan delante del hombre de Dios. ¿Eh? Oh, hermano, pero eso es maldad, ¿no es maldad? Que se limpie la tierra de todos estos espinos y cardos. ¿Eh? Dios nos ayude. Entonces, cuando tú tienes comprensión profunda de la palabra de Dios, no solamente hay gozo y aviva la fe, sino que contribuye al crecimiento espiritual. Claro, claro que sí. ¿Qué más? El hermano Branham advierte sobre los sustitutos. Hay una advertencia contra los sustitutos. ¿Y cuál es esa advertencia? Él usa la analogía de la novia hebrea. ¿Se acuerdan? Las edades. Los hebreos que rechazaron la verdadera palabra, o sea, Cristo, por sustitutos. ¿Ve? Rechazaron a Dios por Baal. Rechazaron a Dios por Moloch. Cambiaron el altar de bronce por un altar que trajeron importado de Damasco. ¿Ve? Sustitutos. De manera similar se critica a las iglesias que prefieren denominaciones, credos y tradiciones en lugar de la palabra pura. ¿Ve? Esto refuerza la idea de que el verdadero crecimiento espiritual proviene de la palabra de Dios sin diluir, no de las invenciones humanas. ¡Wow! ¿Ve? Las invenciones humanas nunca van a traer un verdadero crecimiento espiritual. Todos esos que están en iglesias de falsa doctrina son enanos espirituales. ¿Ve? Son faltos de crecimiento espiritual. ¿Ve? Son inmaduros. ¿Ve? Son maliciosos. Son malvados. ¿Ve? Si no, pónganse a recordar un poquito cómo actúa alguien bajo una falsa influencia. ¿Ve? El increíble Hulk les queda chiquito, ¿no? Porque Hulk si quiere hacer así, ¿no? Pero estos hablan hasta por las puras, ¿no? Se ponen así, y luego hablan, escupen todas sus cosas que van a hablar, ¿no? Wow. Pero hermano, no nos has dicho nada de la fe y las obras. No, espérate pues. Ya vamos ahí. Ya vamos ahí. ¿Qué dice William Branham respecto a la salvación y las obras? Ya, vamos a ver. El hermano Branham no cree, anótalo, que la salvación sea un proceso basado en obras. Una vez más, él no cree que la salvación sea un proceso basado en obras, sino más bien por gracia a través de la fe. Aunque las obras son una consecuencia inevitable de la verdadera salvación. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque ya estoy plantado en el reino de la luz. ¿Y qué cosa tengo que proyectar? Luz, luz, luz. Yo soy un proyector de Dios. Eso es la familia humana de Dios. Soy un proyector de Dios. ¿Qué tengo que ver en ti? A Dios. ¿Qué estoy viendo en muchos? Al diablo. O a una diabla, ¿no? O a una loba, ¿no? Pero no estamos viendo a Dios. Y partiendo de eso, vamos a examinar unos libros, ¿ya? En el libro de las edades, el hermano Branham habla de salvación por gracia y obras como resultado. Las obras son el resultado de mi salvación que ha sido hecha por gracia. Las obras son el resultado. El hermano Branham declara en el libro de las edades, página 179, párrafo 91, porque aun siendo salvos por gracia, no por las obras, la verdadera salvación producirá obras o hechos que agradarán a Dios. Wow. Estableciendo claramente que la salvación es un don de la gracia de Dios, independientemente de las acciones humanas. Ahí no hay nada que hagas o no hagas para ganar o perder la salvación.
Sin embargo, él también sostiene que una salvación genuina se manifestará en obras que agradan a Dios. Ah, muy bien, muy bien. Alguien va a venir a decirme, pero Spurgeon fumaba puros. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? ¿Cambió? A Wesley y su mujer lo arrastraba por el piso, jalándolo de su peluca. Que Wesley usaba peluca. ¿Que no sabes que en esa época usaban peluca? Las autoridades usaban peluca. Así como ahora nos ponemos corbata, en esa época se usaba peluca. Y los hombres usaban pantalones apretados, como los que usan los jinetes de la carrera de los caballos. Oh, hermano, pero eso me suena como medio sisi. No, espérate. Así se vestía en esa época. La mujer usaba tremendas faldotas así, tremendas polleras grandes, y el hombre andaba todo apretadito, ¿no? Así como ¿cómo se llaman esos que andan tocando su guitarra, no? Toreros. Bueno, como torero también. Y Wesley usaba su peluca. Y de ahí lo jalaba la mujer. Tan pegada tenía la peluca que lo jalaba ahí, y lo jalaba así. Vas a ver Wesley, ¿no? Es que la mujer lo acusaba de ser mujeriego. Entonces lo agarraba así del pelo. No, vas a ver. Y nada, Wesley no tenía nada que ver. Sino que la tipa era insegura. ¿Cómo habrá sido triste su vida que Wesley el día que... Porque Wesley todo lo registraba en su diario. Y la única vez que tú encuentras que él habla de su mujer es cuando agradece a Dios porque se ha ido. Él agradece a Dios que se fue. Dice, gracias a Dios se fue. La única vez. Después no hablaba de su mujer, porque él hablaba solo de Dios. La hermana Meda, ¿cuántos portazos no le ha dado a la hermana Branham? ¡Pum! ¿No? ¿Se acuerdan? Así son de bravas las mujeres. Bueno, también por si es que uno se deja, ¿no? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Ya veo sonrisas así como cómplices, ¿no? Que dice, hermano, no me delate, ¿no? Estoy hablándole a YouTube, ¿no? Bueno. Así es, hermano. Una salvación genuina se manifestará en obras que agradan a Dios. Wow. Luego, el hermano Branham habla, siguen las edades, ¿ya? De las obras como evidencia de la fe. El hermano Branham habla de las obras como evidencia de la fe. Y él utiliza citas bíblicas para ilustrar que lo que una persona hace revela su verdadera naturaleza espiritual. Lo que una persona hace revela su verdadera naturaleza espiritual. O sea, ¿cómo voy a manifestar mi naturaleza si yo no he sido salvo? Pues, ¿no? Si no estoy ahí, ya. Y bueno, este juego de citación de versículos lo hace en el libro de las edades, ¿ya? Página 179, párrafo 91. Cita, 1 Juan 3:7. El que hace, o sea, obra, justicia es justo. El que obra justicia es justo. Como Él es justo. Wow. ¿Como quién Él? Como Dios, pues. Como Él es justo. También usa la analogía del árbol y su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Eso está en las edades, página 180, párrafo 92. Y estos ejemplos sugieren que las obras son una evidencia externa de la condición espiritual interna, pero no la causa de la salvación. ¿Se dan cuenta? Los católicos romanos no. Las obras son la causa de la salvación. Y los pobrecitos tienen que estar comprando indulgencias, tienen que estar yendo a misa, tienen que estar comiendo la hostia, tienen que estar haciendo un montón de cosas. Porque Roma vive de eso. Mira, la gente cuando el hombre les manda a hacer cosas, las hacen. Pero cuando Dios les manda a hacer cosas, esas no las hacen. Hay iglesias donde les piden ofrenda para esto, ofrenda para lo otro, ofrenda para aquí, ofrenda para allá. Dan todas las ofrendas. El otro día estaba viendo por YouTube una iglesia donde pidieron ofrenda para comprar un carro nuevo. Y todo el mundo dio mucho dinero. Pero luego de ahí, al siguiente domingo, vino el pastor y dijo, oiga, en esta iglesia nadie diezme. Y yo dije, bueno, lo que usted dice, o una ordenanza, la cumplen, pero lo que Dios ordenó, nadie cumple. Entonces estamos mal, ¿ve? Si se impusieran
méritos. La gente quiere ganar méritos, quiere ganar puntos. Gamifican la iglesia. ¿Saben lo que es gamificar, no? La vuelven divertida. Ganan puntos, ¿ve? ¿Y a quién no le gusta retos? ¿A quién no le gusta jugar? El ser humano es gamificable. Todo lo que sea competencia, el ser humano está ahí, ciertamente. Inconscientemente compiten unos contra los otros. Si uno se compra una parrilla, el otro se compra una parrilla más grande, ¿no? Si uno te cuenta una historia, el otro te cuenta una historia más grande, más maravillosa, aunque sea mentirosa, ¿no? Si uno peleó contra un demonio, el otro peleó contra 100 demonios, pero te cuentan algo más grande que el otro. Competencia todo el tiempo. Oye, y Jesús tuvo que decirle, ¿de qué sirve que compitan el uno con el otro? Al final, el uno y el otro van a ser perseguidos. No compitan, porque nadie va a ser más grande que el otro. Todos van a ser del mismo tamaño de Dios. Es así, simple, simple, simple. El hermano Branham hace énfasis en la palabra y la fe. En las edades y sellos se enfatiza constantemente la importancia de creer la palabra de Dios. El hermano Branham te enfatiza que creas la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes creer la palabra de Dios si no la conoces, pues? Tienes que conocer la palabra de Dios. Para salvación. ¿Okay? Tienes que creer en la palabra de Dios para salvación. Es imposible que alguien que diga que ha sido salvado no cree en la palabra de Dios. Para salvación yo tengo que creer en la palabra de Dios. ¿Okay? En la edad de Sardis se menciona que a la gente se le había dado la verdad del evangelio. El justo en su fe vivirá. La salvación es del Señor. Esta primacía de la fe en la recepción de la salvación contradice la idea de que las obras sean el fundamento. Es la fe, la revelación. ¿Ve? ¿Sabe lo que pasa con la mayoría de calvinistas? Es que ni siquiera viven su fe, no están sumergidos en las cosas de Dios, que cuando se ponen a opinar, opinan basados en su experiencia, o sea, una vida mediocre cristiana, pero salva y asegurada por siempre y para siempre jamás. Dios nos ayude. Dios nos ayude. El hermano Branham también nos habla sobre las obras como propósito posterior a la creación en Cristo. Las obras siempre vienen después de. Las obras siguen al obrar de la palabra de Dios, como los milagros. Los milagros vienen después de la palabra, vienen siguiendo a la palabra, vienen siguiendo a la verdad, no antes. Pero la gente carismática se ha dedicado a hacer milagros para que la gente luego vea la palabra. No, no va a ser así. Si tú ofreces sanidad gratuita ya a todo el mundo, la gente va a venir por la sanidad, va a venir, yo quiero que usted ore para que yo sea millonario, yo quiero que usted ore para que se me vaya el problema o la problemática, yo quiero que usted ore por esto, por aquello y lo otro. Pero dices, ya, bueno, terminamos la oración, ahora vamos a orar, vamos a leer la Biblia, todo el mundo se va. Pero, oiga, falta lo bueno. No, ya recibí lo que quería, lo demás no me importa. No, lo más importante es la palabra de Dios. A la predicación de la palabra le siguen las señales. Si tú creíste solamente. Las obras como propósito posterior a la creación. El hermano Branham cita Efesios 2:10. Esto está en la edad de Tiatira, párrafo 35. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La otra regla que te enseñé la otra vez para leer a Pablo es que cada carta es individual, no es la continuación del otro. Cada carta es independientemente la una de la otra. Tú no vas a usar lo que dijo acá para contradecir o afianzar o afirmar lo que dijo acá, porque el contexto es diferente. Esto indica que las buenas obras son un propósito para el cual los creyentes son creados en Cristo Jesús, sugiriendo una vez más que la salvación precede a las obras. Primero es salvo, luego hay obra. El Espíritu Santo como sello de una obra terminada, el token. En la brecha entre las edades y los sellos, párrafo del 65 al 69, el hermano Branham explica que el Espíritu Santo es un sello, que significa una obra terminada, recibido después de haber creído. Esto implica que la obra de salvación está completa antes de que el Espíritu Santo selle al creyente, lo que refuerza la idea de que no se basa en obras continuas o un proceso. Pero tienes que mostrar la naturaleza del árbol que eres, pues, ¿no? Y eres un árbol nacido de nuevo o todavía no eres un árbol nacido de nuevo, ¿no? Imagínense a Javier fornicando y luego viniendo el domingo, soy de él, ¿no?
Y tú dices, pero ¿cómo que eres de él? ¿No? Serás de ellas, ¿no? Pero de él no. Dios nos ayude. No digo que seas así. ¿Dónde está? No digo que seas así. Pero tienes que mostrar la naturaleza del árbol que eres. ¿Me están captando? Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Somos advertidos contra la interpretación humana. El profeta advierte repetidamente contra la adición de interpretaciones humanas a la palabra de Dios. Eso está por todos lados en el libro de los sellos. Lo cual sugiere que la salvación se basa en la recepción simple de la verdad revelada. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Tiene que haber un buen predicador de la palabra revelada de Dios. ¿Ve? Entonces, esto no se basa en la acumulación de méritos a través de obras definidas por doctrinas humanas. Tienes que creer en el retorno, si no, no te vas a ir en el rapto. Patrañas, doctrina de demonios. Eso ni siquiera califica como bosta de la vaca. Es algo peor que la bosta de la vaca. Dios nos ayude. ¿Saben lo que es bosta, verdad? Con lo que cocinan, ¿no? ¿Sí? ¿No sabes qué es bosta? Con eso cocinan en la sierra. La hacen secar, la cosa de la vaca, y con eso cocinan. Con lo que no cocinan es lo que se queda botado por allá, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? La bosta al menos sirve. Pero los de la falsa doctrina no sirve para nada. No. Hasta la bosta es un proceso de transformación. En España, cuando algo no sirve, le dicen, eso es la popó de la vaca, ¿no? Pero cuando algo sirve, bueno, bosta. Porque la popó de la vaca no sirve para nada. Pero la llevan a secar, pasa un proceso bajo el sol, y al menos sirve para cocinar. Hay lugares donde no hay árboles, donde no hay leña, donde no hay arbustos. Usan eso. Por ejemplo, las pampas de Puno, ahí se usa eso. En el altiplano peruano, en los Andes, ahí se usa eso. Ahí no hay árboles, ahí no hay leña. Ah, hijo, tráeme leña. No, no hay leña. Tienen que secar esa cuestión y luego con eso cocinan. ¿Ve? Pero fresca la cosa no sirve. Fresca es popó y popó es popó. Punto. ¿Ve? Si alguien es del retorno, eso es popó de vaca. ¿Ve? Pero si vuelve a Cristo, bueno, salió de ser cabra, se vuelve en oveja y ahora sirve. ¿Ve? Todas estas doctrinas falsas del mensaje son popó de vaca. ¿Me entiende? Dios nos ayude. Con eso hasta un niño entiende, ¿no? Lo que he dicho. A veces la gente tiene miedo. No, pero hermano, no, eso es popó de vaca, punto. ¿Sí? Conclusiones. Desde una perspectiva hermenéutica, o sea, la interpretación de la palabra, la omisión de para salvación en el Textus Receptus es coherente con la doctrina de la salvación. Mientras que la inclusión en el texto crítico podría ser interpretada erróneamente como un proceso de salvación basado en obras. Bueno, que eso querían. Los católicos romanos querían eso, lo cual sería contrario a la enseñanza bíblica. Los católicos romanos querían eso. Tú sabes que Erasmo de Rotterdam, un sacerdote que era experto en lenguas antiguas, él es quien escribe la Biblia del griego en latín para los católicos romanos. ¿Sabes quién era Erasmo de Rotterdam? O Rotterdam, no sé, bueno, Erasmo. Tú pones en Google Erasmus y te sale. ¿Quién era Erasmo? El escritor, el intérprete que dejó el Textus Receptus ahí como estaba para nosotros. ¿Ve? Erasmo era el hijo de un sacerdote. Era un sacerdote, hijo de sacerdotes. Ahí pongan los ojos grandes así. ¿No? O sea, Roma nunca ha sido consecuente con su doctrina, ¿no? No, los sacerdotes deben estar célibes. ¿Y qué hacía Erasmo, hijo de sacerdote, siendo un sacerdote? Escribiendo la Biblia para los sacerdotes. No, pues hermano, no se lo digas a nadie. No. Ni los católicos romanos pueden tener bien, pero bien en claro que la vida célibe no es de Dios, no es cristiana. ¿Eh? Y Lutero se dio cuenta de eso. Mientras que ellos trataban de mantener la pureza de la palabra por medio de obras, la malograron todo. ¿Eh? Y se metieron al monasterio. ¿Eh?
como una respuesta al secularismo que ya se vivía de la palabra de Dios. Hoy día casi la mayoría de las iglesias de mensajes son seculares, hermano. Igual como la mayoría de las iglesias evangélicas son secularizadas. ¿Ve? Uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Sí, mira, ¿tienen programas o no? Sí. No tienen palabra de Dios, tienen programas humanos, programas para jóvenes, para adultos, para ancianos. Oiga, tienen todo tipo de programas, ¿ve? Tienen todo tipo de actividades. Eso no va a cambiar nada. Las denominaciones son la gran muestra de que eso no cambió nada. Entreteniendo a la gente no vamos a lograr nada. Solo tener vivo el club. ¿Ve? Hermano Branham, otra conclusión desde la perspectiva. Bueno, estamos acá, ¿no? En resumen, la inclinación por el textus receptus tiene una sólida base exegética, o sea, en el contexto, y teológica en lo que es la hermenéutica, ¿no? La enseñanza, la doctrina. El hermano Branham enfatiza la primacía y pureza de la palabra de Dios como el medio esencial para la vida y el crecimiento espiritual, lo cual se alinea con el desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. La insistencia en evitar la adulteración de la palabra y la necesidad del espíritu para su correcta comprensión son temas centrales que resuenan con este versículo. Aunque el hermano Branham cree firmemente en la necesidad de que la verdadera fe se manifieste en buenas obras y la obediencia a la palabra de Dios, él presenta la salvación como un acto de la gracia divina recibida por fe. ¿Estamos hasta ahí? Y las obras son una consecuencia natural y necesaria de esa salvación, pero no como el medio para obtener la salvación. Recuerda, somos la familia humana de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puesto de pie.